Señor presidente, muy buenas noches y bienvenido a RTVC Noticias. Yo quiero que iniciemos hablando, ya vamos por la mitad de esta gira por Europa y quiero saber cuáles son esos 3 principales logros que se han tenido en estos días. Empecemos por Luxemburgo. Acuerdo de desmonte de doble tributación en un país que es uno de los centros financieros más importantes del mundo y el centro de los fondos de capital en Europa. Con el desmonte de la doble tributación se abren más incentivos para invertir en Colombia. Segundo, acuerdo también para compartir información tributaria, para luchar contra la evasión y poder detectar activos no reportados en Colombia. Otra cosa importante con Luxemburgo, el acuerdo que firma el SENA con la Escuela de Hotelería de Luxemburgo, una de las más prestigiosas del mundo, para mejorar la formación de nuestro capital humano. Y tercero, la exploración de acceso a mejores servicios satelitales y a un menor precio para nuestro país. Otra cosa importante, Colombia se une a la Agencia Internacional de Energía. Estuvimos con el secretario general o director general Fatih Birol y Colombia hoy es reconocida como país líder en la transición energética y estará antes de terminar este semestre en la Agencia Internacional de Energía. También en el Foro Internacional de Transporte, ITF, que tiene el vínculo con la OCDE. Colombia también entra para compartir sus mejores prácticas y recibir cooperación técnica para la promoción de alianzas público-privadas y mejorar el transporte. Con la OCDE, Colombia recibe su reporte, se le reconoce al país las políticas que hemos implementado para la reactivación económica y la atención de la población más vulnerable y por otro lado, algo también para destacar, con el presidente Macron, nosotros hacemos una estrategia compartida para proteger las áreas marinas. Colombia este año, no en el año 2030 como lo hacen otros países, este año va a declarar 30% de su territorio como área protegida y tendremos una de las áreas protegidas marinas más grandes de Latinoamérica y el Caribe, si no la más grande. Y para destacar también el proyecto que radicamos ante la UNESCO para que el Golfo de Tribugá sea declarado patrimonio de biosfera del planeta, reserva de biosfera del planeta. Eso también contribuye mucho a nuestro país. Entonces, es una agenda fortalecida, también una agenda bilateral con Francia fortalecida y ahora estaremos hablando con las autoridades de la Unión Europea, donde estaremos ampliando nuestro marco de cooperación, estaremos con la OTAN, con la Corte Penal Internacional y también estaremos visitando los puertos más importantes de Europa por donde entran los productos colombianos y estaremos con el gobierno de Holanda también afianzando la cooperación bilateral. Presidente, precisamente eso, 2 visitas muy importantes a la OTAN y a la Corte Penal Internacional. ¿Qué espera Colombia en estas visitas y por qué es importante también en medio de las tensiones que se vive en el mundo entre Ucrania y Rusia? Colombia con la OTAN tiene una vinculación muy importante. Colombia es el único país asociado que es de Latinoamérica. Colombia comparte con ellos buenas prácticas y ellos le transfieren conocimiento a Colombia y apoyo en temas como gestión logística, derechos humanos, protocolos operacionales y nosotros también estamos transfiriendo información de desminado humanitario y ahora estamos compartiendo la experiencia de la campaña Artemisa. Una campaña que nos permite a nosotros enfrentar la deforestación. El año pasado tuvimos una reducción del 34% de la tasa de deforestación. A Colombia le aprecia mucho que es un país de los pocos del mundo que en su estrategia de seguridad nacional tiene la protección de los activos naturales y la biodiversidad. Entonces es mucho lo que también se transmite. Y con respecto a las tensiones internacionales, nosotros ¿qué hemos dicho? Un país debe ser siempre libre y soberano de determinar si entra o no a la OTAN. Esa es una decisión que la toma el Poder Ejecutivo y que pasa también por la revisión del Poder Legislativo. Y ningún país puede ser coaccionado o coercionado para no proceder de esa manera si así lo quiere. Por lo tanto, si Ucrania y otros países quieren incorporarse a la OTAN, que lo hagan y que lo hagan con todo su curso institucional y rechazamos cualquier sentimiento de intimidación a ese proceso y por supuesto cualquier tipo de amenaza bélica también la rechazamos y como país asociado nosotros podemos manifestar que para Colombia ha sido muy provechoso ser miembro asociado de la OTAN. Presidente, Aida Merlano lo señala usted de estar detrás de un complot de ella por la compra de votos. ¿Qué opina usted de estas acusaciones? Mire, primero vayamos desagregando cada cosa. A Aida Merlano la capturan antes
de que yo ganara la consulta en el año 2018. Antes de que yo ganara las elecciones, la señora Aida Merlano ya estaba capturada por las autoridades colombianas. Lo otro, la señora Aida Merlano es una prófuga de la justicia colombiana. Ella eludió a las autoridades de nuestro país, eludió a la Corte Suprema de Justicia, y ella debe estar ante las autoridades colombianas, que además son independientes. Ella me señala, yo digo una cosa con mucha claridad, que diga fecha, que diga la hora y el lugar donde ha tenido alguna reunión conmigo. No lo va a poder hacer porque nunca ha ocurrido. Desde el día que esa señora se fugó, lo que hemos procedido es a aumentar las recompensas y a buscarla con todas nuestras autoridades. Ella tiene que estar sometida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y la Corte tiene que llegar a toda la verdad de ese caso. Ahora, la dictadura de Maduro la ha protegido, le da patrocinio y busca también tratar de ingerir en el proceso electoral de Colombia, y los colombianos no podemos permitir eso. ¿Cómo se evita eso? Que la entreguen, que se la entreguen a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y que la Corte Suprema de Justicia, que es la que está investigando a esa prófuga, que ellos lleguen a la verdad de ese caso. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Presidente, respecto a la convocatoria de las centrales obreras a un paro, ¿qué opina usted de este tema en medio también de las próximas elecciones que se avecinan? Yo no entiendo por qué en vísperas de elecciones, cuando el país está reactivando, cuando está operando la vacunación masiva, se quiere proceder a hacer una movilización. Los colombianos tienen que ir libres y tranquilos a votar el 13 de marzo y tienen que ir a sus elecciones presidenciales también tranquilos y libres y ejercer el derecho al sufragio. Yo creo que en este momento meterle a un proceso electoral que debe ser tranquilo y donde la ciudadanía se pronuncie con libertad, incorporarle este elemento, pareciera que fuera un sabotaje al proceso electoral. Una última pregunta, presidente, para terminar, y es precisamente hablar del tema de cómo se debe de hacer en nuestro país en el tema de vacunación. Estamos avanzando en un proceso de vacunación, pero aún hay muchas personas que se niegan. Y por ejemplo acá en París veíamos el tema de los antivacunas. Yo creo que hay que separar. Primero, Colombia ya superó el 80% de personas con una dosis. Segundo, Colombia ya está acelerando la llegada al 70% con doble dosis. De hecho, estamos cada vez más cerca al 65% y terminaremos este mes en el 70%, prácticamente un año después de haber iniciado el plan de vacunación, pero adicionalmente estamos cercanos a llegar a 7 millones de colombianos que ya han recibido también la dosis de refuerzo. Eso nos ubica a nosotros con indicadores que son mucho mejores a los de muchos países desarrollados del mundo. Y en Colombia no existe un movimiento antivacuna robusto como el que hay en otros países. ¿Por qué? Porque en Colombia este proceso no se ha dejado contaminar ni por la demagogia, ni por el populismo, ni mucho menos por la irracionalidad. Vacunarse es un deber moral, es un deber ético con uno mismo, pero sobre todo con la vida de terceros. Así que nosotros seguiremos avanzando con la vacunación masiva que ha ayudado a apuntalar la reactivación segura de Colombia. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Muchísimas gracias.